Los tres mensajes cósmicos. Daniel 9 es uno de los capítulos más notables de toda la Biblia. Revela claramente el tiempo del bautismo de Jesús, su muerte en la cruz y la proclamación del Evangelio a los gentiles. Damos gracias a nuestro Dios porque permite que iniciemos el estudio de la lección número 6 de este segundo trimestre del año 2023, la hora de su juicio. Durante estos días vamos a memorizar Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarse. Debemos proclamar que ya ha llegado la hora del juicio, que todo ser humano está siendo juzgado ahora. Así lo revela Apocalipsis 14, 6 y 7, el mensaje del primer ángel. ¿Cómo puede el pueblo remanente asegurar que el juicio ya ha comenzado y que no es un evento futuro? ¿Cómo podemos saber cuándo comenzó? Estas preguntas son claves y necesitamos responder con un escrito está. ¿Cómo saber? ¿Cómo estar seguro que el juicio ya ha comenzado? ¿Cómo podemos saber que ya comenzó? ¿Cuándo comenzó? La respuesta a estas preguntas la encontramos en los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel. En ellos se revela con una exactitud matemática el inicio de la hora del juicio. Es necesario, como dice Daniel 8 y 9, que nosotros entendamos, que permitamos que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento, que permitamos que Él nos enseñe, así como Daniel estuvo dispuesto a ser enseñado por el ángel Gabriel, estuvo dispuesto a que el ángel Gabriel le haga entender. La profecía nos habla acerca de la purificación del santuario. Daniel 8, 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel recibió una visión que se registra en el capítulo 8 del libro que lleva su nombre, la visión del carnero y del macho cabrío. Y si te das un tiempo para leer estos dos capítulos, verás que gran parte de esta visión le fue explicada detenidamente a Daniel y se le dan nombres de cada uno de esos imperios, los medo-persas, los griegos y todas las características del siguiente imperio, la Roma política, la Roma papal. Ya no se menciona Babilonia porque en ese tiempo Babilonia, la cabeza de oro de Daniel 2, había dejado de ser. Y cuando nosotros leemos el último versículo del capítulo 8, dice:
Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. No entendió la visión, pero ¿qué parte no entendió? Porque la primera parte Gabriel le va explicando. Y la parte que no entendió es lo relacionado con las 2300 tardes y mañanas. Y hay muchas razones por las cuales no entendió. Y aquí dice, quedé quebrantado. La visión consumió de tal forma las fuerzas de Daniel que quedó quebrantado, enfermo. Y además recordemos que para Daniel, para los judíos, había una profecía que a ellos les interesaba, el cumplimiento de los 70 años, del cual había hablado el profeta Jeremías. Pero ahora Daniel recibe una visión en la cual se le habla no de los 70 años, sino se le habla de los 2300 tardes y mañanas. Para entender la purificación del santuario, necesitamos nosotros entender lo que sucedía en el santuario terrenal. La profecía de Daniel, capítulo 8 y 9, nos habla del santuario celestial. En Levíticos capítulo 16, nosotros leemos lo siguiente. Levítico capítulo 16, versículo 16. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. El versículo 17 dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación. Y ese día debía el pueblo afligir su alma, arrepentirse, confesar sus pecados. Pero lo que sucedía en el santuario terrenal simplemente era un simbolismo de lo que sucede en el santuario celestial. Y de esto nos habla con claridad Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. ¿Qué dice Hebreos 9, 23, 24? Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Capítulo 9, versículos 23 y 24. Y el capítulo 2 de el mismo Hebreos, también, o el capítulo 8, también nos habla acerca de el santuario celestial. Miren lo que dice versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo. Ministro, versículo 2, ministro del santuario y aquel verdadero santuario tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Si vamos hasta el versículo 5 del capítulo 8, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué es lo que nos está diciendo Hebreos 8 y Hebreos 9? Que todo lo que se hizo en el santuario terrenal no fue una pérdida de tiempo, no fue simplemente para entretener a Israel, para tenerlos ahí ocupados,
sino que todos esos servicios, todo lo que se hacía en el santuario terrenal, era figura, era un símbolo de lo que sucede en el santuario celestial. No un santuario hecho, dice, por mano de hombre, sino por mano divina. Todo lo que sucedía ahí, todo, cada una de las fiestas, cada una de los sacrificios que se hacían, simbolizaban al ministerio de Cristo. Para el pueblo de Israel, aún hoy día, el día de expiación es un día de juicio. Hasta ahora lo celebran como tal. Por esa razón, como dicen los versículos 29 y 30 de Levíticos 16, debían afligirse y recibir así la seguridad del perdón de sus pecados. La profecía de Daniel, o la profecía dada a Daniel, en los versículos 14 y 13, como hemos leído del capítulo 8, nos hablan de las 2300 tardes y mañanas. Pero esta profecía, dice el versículo 19, es para el tiempo del fin. Leamos lo que dice el versículo 19. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Tómate un tiempo para leer este capítulo y vas a encontrar que esta profecía es para el tiempo del fin. Y no se dice solamente en el versículo 18. Hay más pasajes en los cuales se habla acerca del tiempo del fin. Se le indicó a Daniel el momento en que se purificaría el santuario celestial mediante un juicio basado en el sacrificio de Jesús. Y no porque en el cielo exista pecado, sino para que el mal sea erradicado, así como sucedía en el día de expiación, ¿no?, que se celebraba en el desierto o en el templo construido por Salomón posterior. Las 2300 tardes y mañanas. Los 2300 días, como dice Daniel 8:26, según la Nueva Versión Internacional, esta visión de los días con sus noches que se te ha dado a conocer es verdadera. Es verdadera. Pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. 8:26. Reina Valera 60 dice, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días, para mucho tiempo. Y entonces dice el versículo 27, yo Daniel quedé quebrantado. Escucha que esta visión es para mucho tiempo, pero ya se le explicó a Daniel parte de esta profecía. Miren lo que se le explicó. Daniel 8, 3 y 4. Dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Entonces un macho cabrío con un cuerno imponente, que se rompe en 4, versículos 5 al 8, nos habla cómo es que este cuerno cae. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de los 2 cuernos que yo había visto en la ribera, y corrió contra él con furia y con fuerza. Con furia y con fuerza. Y el versículo 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado.
y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Un macho cabrío, un carnero, cuernos, cuernos que se quiebran. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que significa? Y luego dicen los versículos 9 al 12, un cuerno pequeño que quita el continuo y derriba el santuario. 2 santos que hablan sobre días y purificaciones, los versículos 13 y 14. Realmente complicado para entender. Daniel era un hombre de Dios, pero un hombre que estaba dispuesto a ser enseñado. Sin embargo, entonces a este Daniel, que ha visto esta visión, Gabriel le explica, ¿no?, todos los detalles de esta visión, de la primera parte de la visión, versículos 15 al 26. ¿Y qué es lo que dicen en los versículos 15 al 26? Como te menciono, tómate un tiempo. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprender, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Gabriel recibe la orden de enseñar el significado de la visión, de darle entendimiento. Y entonces viene Gabriel, ¿no? Viene Gabriel y le va enseñando. Versículo 20 le dice: el carnero es Medo-Persia. Versículo 21 y 22 le dice: el macho cabrío es Grecia. El cuerno pequeño después de Grecia, versículos 23 al 25, le da todas las características y según la secuencia de los imperios que fueron levantándose y cayendo, ¿qué encontramos? Roma. Y luego, versículo 26, los 2300 días es verdadero. Se le dice, esto es verdadero. Se le va explicando. La única parte no explicada de la visión es la visión de los 2300 días. En hebreo se usa la palabra azón para toda la visión, para todo lo que se ve, se describe en el capítulo 8. Y mará para la visión específica de los 2300 días. Es esta última parte que Daniel no entiende. Volvemos a leer el versículo 27, la última parte. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. No entendía esa última parte. Todo lo demás había quedado claro. Medo-Persia, Grecia, Roma. Pero la última parte de las 2300 tardes y mañanas, ¿qué significa? Aquí hay que hacer una nota aclaratoria, ¿no? Muchos consideran que Antíoco IV Epífanes, rey seleucida que profanó el templo de Jerusalén, quien surge de uno de los 4 reinos en que se dividió Grecia, no cumple con esa profecía. No, pero la actividad del cuerno pequeño se extiende, como dice la palabra, hasta el tiempo del fin. Versículo 19. ¿Qué pasó con Antíoco Epífanes? Murió en el 164 antes de Cristo, mucho antes del fin. El cuerno pequeño surge de uno de ellos, dice el versículo 9. Ellos en hebreo es masculino y solo puede concordar con cielo, masculino en hebreo, y no con cuernos, femenino en hebreo. Por tanto, surge de uno de los 4 vientos del cielo. Versículo 8. Justo la frase que le precede. Concretamente, surge desde el oeste de Palestina y Grecia. ¿Y quién o qué es el imperio que se levantó? Roma. Entonces, vale realizar esta aclaración. Sigamos. Ahora, la parte que Daniel no entendió es lo relacionado a las 2300 tardes y mañanas.
Entonces en Daniel 9:23 leemos nosotros lo siguiente. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Reina Valera dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Si lees la primera parte del capítulo 9, Daniel se pone a orar, ¿no? Suplica a Dios por su pueblo, suplica a Dios por el cumplimiento de los 70 años de la profecía dada a Jeremías para el restablecimiento de los judíos. Y Daniel no tenía claro si eran 70 años y ahora 2300. ¿Cómo es esto? Se ha ampliado. Pero la primera parte está relacionada con la historia de los judíos, y que es el pueblo de Dios, elegido por Dios. Y la segunda parte está relacionado con el Israel espiritual. Entonces Gabriel se presenta de nuevo ante Daniel para explicarle la visión, esa parte que faltaba. Él usa la palabra hebrea mará, que se usa en Daniel 8 para hablar exclusivamente de los 2300 días. Así Daniel podría entender lo que no había entendido anteriormente. ¿Y qué es lo que le dice? No, cuando nosotros vamos al versículo 24, le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner el fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir a los santos de los santos. 70 semanas. Y aquí nosotros tenemos que prestar atención a lo que habla Ezequiel 4:6, que en asuntos proféticos un día representa un año. Y esta profecía, el cumplimiento de esta primera parte de las 2300 tardes y mañanas, tal como se relata en los versículos 24 al 27, da fe de ese simbolismo. Un día simboliza un año en asuntos proféticos. Entonces, 70 semanas, 490 años, 7 por 7, 49. 490 años, según el principio día por año, están determinadas o cortadas, chatnat, para quienes gustan el hebreo, para el pueblo de Israel. Como dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Durante los primeros 49 años, 7 semanas, debían reconstruir Jerusalén. Esto ocurrió en tiempo de Esdras y Nehemías a partir del 457. ¿Y de dónde sacamos esto? ¿Verdad? Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. No, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es Gabriel quien va haciendo esa división de las 70 semanas en 3 partes. 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Y después, como vamos a ver en un momento, esa última semana lo divide en 2. Es Gabriel el que está revelando esa profecía, está dando detalles de su cumplimiento. Los siguientes 434 años o las 62 semanas se van hasta el año 27 después de Cristo. En ese tiempo los judíos, el pueblo de Dios, debía prepararse para recibir al Mesías. Versículo 25. Al ungido. Después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Pero recuerden que, como dice el versículo 24, ¿no? Hasta
ungir al Santo de los Santos. Después el Mesías morirá y Jerusalén y el templo serían destruidos. Dice el versículo 26. Después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, no por culpa de él, sino por nosotros, como dice posteriormente Romanos 5. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel no había entendido lo relacionado a las 2300 tardes. Ahora Gabriel viene para enseñarle, para que entienda. Y le va dando detalles. Primero, corta de las 2370 semanas que están determinadas sobre el pueblo judío. Y esas 70 lo divide en 3 partes, 7 semanas. En esas 7 semanas debía construirse o reconstruirse Jerusalén. Y esto se inicia en el 457 a.C. con Artajerjes. Artajerjes da una orden a Esdras y para todo el pueblo, y por medio de ello le da autonomía a los judíos. Ellos podían elegir gobernantes, autoridades, jueces. 2300, estamos en las 70 semanas. Tenemos aquí un cuadro y este cuadro se va a ir ampliando en la medida que vamos nosotros avanzando el desarrollo de este tema. Los 2300 años comienzan durante el imperio medo-persa, Daniel 8:20, terminan en el tiempo del fin, Daniel 8:19. Así lo describe Daniel, ¿verdad? Así lo escribe. Gabriel le dice a Daniel, esta profecía es para el tiempo del fin. Ahora, Gabriel quita de esas 2370 semanas o 490 años. Esas 70 semanas separa 7 semanas, 49 años, que se inicia el 457 a.C. hasta el 408 a.C. Luego hay 434 años que va hasta el 27 después de Cristo. Los judíos debían prepararse para la venida del Mesías. Ya estamos con 69 semanas. Ahora nos falta una semana de las 70 que han sido cortadas, separadas para el pueblo de Dios. ¿Qué pasa en la última semana? Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta parte es algo que debemos entender. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. A la mitad de la semana dejarían de tener significado. Deberían dejar de practicarse las fiestas ceremoniales. El sacrificio de los corderos, cada uno de esas ceremonias que se realizaban en el santuario, que eran figura y sombra del celestial, a la mitad de esa semana. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27 nos describe con lujo de detalles lo que sucedería en esos últimos 7 años, una semana. Durante 7 años, desde el bautismo de Jesús, el ungimiento, hasta el año 34, ¿no? A través de Jesús y de los apóstoles se dio la última oportunidad a Israel para adherirse al pacto divino. En el año 34 se dio muerte a Esteban, rechazando el evangelio que había sido enviado para ellos, un llamado al arrepentimiento. Ya habían rechazado a Jesús. Ahora, con el martirio de Esteban, Israel rechazó al Mesías y se desligó del pacto.
como nación, no individualmente, como pueblo elegido. 70 semanas habían sido separados para ellos. ¿Para qué? Para hacer una serie de reformas, como dice el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas. Israel había sido llamado por Dios para ser una nación luz. Lamentablemente, ellos no quisieron ser. Justo en la mitad de ese periodo, 3 años y medio, después de haber sido bautizado, Jesús fue crucificado. Y con su muerte ratificó el pacto, Mateo 26, 28. Y los sacrificios del templo dejaron de tener sentido. Marcos 15, 38 nos habla de que el velo se rasgó. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo, los sacerdotes ingresaban todos los días al lugar santo. Solo el sumo sacerdote una vez al año en el día de expiación, en el día del juicio. Ese velo, por mano no humana, por mano divina, fue rasgado, poniendo en cumplimiento Daniel 9:27, que dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vamos viendo nuestro cuadro. Nos habíamos quedado en el 27 después de Cristo. Al morir, Jesús ratificó el pacto con su sangre, anulando el antiguo sistema de sacrificios. Todas las cartas de Pablo que escribe a los Gálatas, a los Corintios, Tesalonicenses, Colosenses, a todos, es para explicar esta parte, que había terminado el sistema de sacrificios, pero los judíos insistían en que eso continuaba. En esto gira todo. Aquí, en esta comprensión errónea que continuaron practicando ya los judíos después de que la muerte de Jesús. Cuando el velo se rasgó, terminó todo, y Pablo tenía claro eso. Luego, cuando el Sanedrín mandó apedrear a Esteban, Israel rechazó como pueblo el pacto establecido por Jesús. 34. Hasta aquí, las 70 semanas se cumplieron matemáticamente. Matemáticamente. Posiblemente cuando tú hagas tus sumas y tus restas te sobre uno, pero recuerda, no existe año cero. No existe año cero. Uno antes de Cristo, uno después de Cristo. Entonces ahora viene la parte de los 1810 que faltan, ¿verdad? Faltan de las 2300 tardes. Apocalipsis 14:7, el versículo que hemos memorizado la semana pasada, nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y quién es el que determina la hora del juicio? Daniel capítulo 9. Gabriel, que explicó la mayor parte de la visión de Daniel 8, termina su explicación en Daniel capítulo 9, versículo 21. Pero Daniel 9 solo abarca los primeros 490 años de un periodo de 2300 años. ¿Qué sucede durante los 1800 años restantes? Y la respuesta lo tiene el mismo Daniel. El cuerno pequeño, la Roma pagana y papal, intenta destruir al pueblo santo y sustituye el sacrificio de Cristo por falsas formas de adoración, es decir, ataca las bases mismas del santuario celestial donde Jesús intercede por nosotros. Daniel o Hebreos capítulo 7, versículo 25. Vale la pena que leamos Hebreos capítulo 7, 25.
Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y el mismo Hebreos 9:24, que ya leímos, pero vale la pena que leamos, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El santuario del desierto, todo lo que se hacía en el templo de Salomón era figura del verdadero. La forma como Dios enseñó al pueblo de cómo los salvaría de sus pecados. Entonces, Gabriel le enseña a Daniel cada uno de los detalles que van faltando. Se va armando el rompecabezas, ¿verdad? Va armando el rompecabezas. El cuerno pequeño se había levantado, derribó todo, quiso sentarse en el trono como Dios. Cambió, como dice Daniel capítulo 7, cambió los tiempos y la ley, ¿no? Cambió. Y enseña una falsa imagen de Dios y su justicia. En 1844, cuando se cumplen los 1810 años que faltan, 1844, comienza la purificación del santuario. Por eso dice, la hora de su juicio ha llegado. ¿Y quién establece esa hora? Daniel 9. Dios es vindicado y su pueblo es juzgado y redimido. ¿Qué debemos hacer? Afligir nuestras almas y dar el mensaje, como dice Apocalipsis 14:7. Y vamos viendo nuestro cuadro ya completo. El último periodo podría denominarse el tiempo de los gentiles. Al terminar los 2300 años comienza el juicio investigador. Todo el universo puede ver la justicia de Dios al redimirnos. ¿Qué es lo que dice Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Los intereses implicados en ella son trascendentales. Ahora se está efectuando el juicio en el santuario celestial. Todos los que quieran conservar sus nombres en el libro de la vida deberían ahora, en los pocos días que restan de su vida, afligir sus almas ante Dios con dolor por el pecado y con verdadero arrepentimiento. Debe realizarse un escudriñamiento profundo y fiel del corazón. La hora de su juicio. ¿Quién determina, quién establece la hora del juicio? El libro de Daniel. En el capítulo 8 se da una visión, la historia de los reinos que faltan. Y allí en el versículo 14 del capítulo 8 se anuncia que después de 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado. No el santuario terrenal, sino el santuario celestial, como dice Hebreos 8 y 9. Y en el capítulo 9, Gabriel es enviado a Daniel para enseñarle la parte que faltaba, la parte que no había entendido, como Daniel mismo dice en el versículo 27 del capítulo 8, que no entendía. Y en el capítulo 9, versículo 20 en adelante, Gabriel es enviado y le dice, yo he sido enviado, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y le hizo entender y estableció con detalles las 2300 tardes y mañanas. Lo dividió en 49 semanas, ¿no? 70 semanas. 70 semanas separados para el pueblo de Dios. Y el resto separado para el pueblo espiritual de Dios. Y al final de esas 2300 tardes y mañanas se inicia el juicio. La hora de su juicio ha
llegado. Y esa profecía se cumplió con una exactitud matemática. ¿Es antojadiza esta interpretación? No. Escrito está. La hora de su juicio ha llegado y es tiempo de afligir nuestras almas, de arrepentirnos, y es tiempo de ponernos en sus manos y cumplir nuestra obra de evangelista. Que Dios te bendiga. Amén.